Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos mis compañeros. En esta oportunidad voy a tomarme un momento para hablarles sobre la reglamentación internacional de los conflictos armados, apoyado con estas láminas que estamos viendo detrás de mí. Y pues, como bien sabemos, vamos con la primera lámina, el ordenamiento jurídico internacional busca como misión principal garantizar la paz y la justa resolución de conflictos en la comunidad internacional. Esto es importante, garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos. Este es el tema que nos atañe. Y no solo entre los entes interestatales. Quiero hacer énfasis en eso, ya que el tema que voy a exponer el día de hoy, particularmente, es uno de estos temas donde no sale de las fronteras la situación, pero es reglada y es juzgada por entes internacionales. Porque debemos recordar que las facciones políticas no criminales dentro de los estados también son sujetos internacionales. Eso lo estuvimos viendo en las clases pasadas, en qué eran sujetos internacionales. Cuando estos entran en conflicto con una fuerza militar constituida, se puede tomar en cuenta o se puede denominar como un conflicto armado. Sin embargo, aunque se busca la paz mundial y los organismos internacionales buscan la correcta resolución de conflictos, a través de la historia hemos tenido testigos y ejemplos de que la carrera humana y el fenómeno del conflicto se han dado la mano. Esto es lo que moldea nuestra actualidad, si se puede decir de esa manera, y fue incluso un conflicto mundial lo que fundó las bases del derecho positivo internacional que conocemos hoy en día. Sería bueno comenzar a esclarecer los términos, ¿no? Para entender de qué es lo que estamos hablando. Quiero que prestemos atención en este momento a qué es un conflicto armado. Sin más ni menos, apartando un poco lo que es la reglamentación, simplemente qué es o qué entendemos por conflicto armado. Y podemos decir que son esas acciones bélicas de carácter guerrerista, donde la política y la mediación no surgieron efecto en primera instancia. Se caracteriza por el empleo de fuerzas militares o fuerzas civiles, dos o más bandos, repito, no necesariamente es entre estados, y esto por infinidad de razones. Se pasean desde conflictos por religión, luchas territoriales, ideológicas o asuntos políticos. Por ejemplo, la FARC en Colombia o el ISIS en Irak. En esta lámina podemos observar cuáles son las características de estos conflictos y los reconocemos de la siguiente manera. Número 1, la ocurrencia es entre los límites de un estado. Número 2 es la participación de dos o más fuerzas contendientes, las cuales sea un ejército regular o un organismo de seguridad que esté constituido en un estado que esté al servicio de la defensa del estado. El número 3 sería que ambos bandos deben tener una defensa organizada y que estos ataques no pueden ser por encontronazos casuales. Número 5. Las partes deben tener el control territorial suficiente como para mantener una defensa sostenida y una prolongación de las operaciones. Lo que el día de hoy es lo que vamos a discutir es en materia de derecho internacional público, y que es la materia que estamos nosotros estudiando en este momento, y cómo los conflictos armados afectan a las víctimas. El daño que se reconoce es el que deriva del derecho internacional humanitario o una infracción al derecho internacional humanitario, el cual es un elemento que regula los conflictos armados. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son estos tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a la barbarie de guerra, lo podemos ver en esta lámina. Protege a las personas que no participan en las hostilidades, entiéndase por civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Y pues con sus protocolos adicionales son la piedra angular del derecho internacional humanitario. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y a los enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña. El contenido del número 2, del convenio número 2, protege durante la guerra a los heridos y a los náufragos en las fuerzas que están prestando servicio en el mar. El convenio número 3 de Ginebra se aplica para los prisioneros de guerra y el convenio número 4 a este personal civil
que se encuentra en territorios ocupados. Hay un artículo que es la piedra angular del derecho internacional humanitario, que es el número 3, que tiene en común con los 4 convenios de Ginebra, que es este marco de gran alcance, ya que abarca los conflictos armados no internacionales que nunca a través de ningún tratado habían sido incluidos. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos: guerras civiles, conflictos internos, por alguna disputa política en el Estado, y lo que hoy en día se entiende como manifestaciones más allá de la casualidad, algo un poco más organizado. ¿Dónde se aplican estos convenios? Pues estos convenios han sido ratificados por todos los estados, es decir, que tienen una aplicación universal de los estados miembros, y el que se encuentre en esta carta es la mayoría de los países. Podemos contabilizar al menos 195 países en la Organización de las Naciones Unidas. Tiene derecho a que los derechos del derecho internacional humanitario sean puestos en práctica. Hablando un poco, como lo menciona la lámina aquí, de los medios y los métodos de guerra, al hablar de estos métodos tenemos que irnos sin duda a los convenios de La Haya de 1977, que nos esclarece ciertos parámetros. Específicamente en el artículo número 35 del protocolo adicional son las normas fundamentales. Nos habla de que en todo conflicto armado el derecho de las partes del conflicto a elegir los métodos no es limitado. Esto es lo que dice en primera instancia. Sin embargo, más adelante va a haber una contrariedad a lo que es la opinión de la Corte Penal Internacional. Queda terminantemente prohibido el uso y empleo de armas y proyectiles que contenga material o métodos de guerra de tal índole que cause daños o males superfluos a las personas, a las víctimas, y cause un sufrimiento innecesario. Por otra parte, la Corte Penal Internacional opina que está prohibido causar el sufrimiento innecesario a los combatientes, y consecuentemente está prohibido empuñar armas que generen este sufrimiento sin ninguna medida. Y contrario al artículo número 35, nos dice que sí está prohibido o sí tiene límites el uso y los empleos de los métodos. No es como al principio se mencionó. También habla de los ataques prohibidos. Esto es de la Corte Internacional de Justicia: ataque a poblaciones civiles, ataque a bienes civiles, bienes culturales, lugares de culto, bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, para el medio ambiente. Esto es bastante importante, ya que es totalmente lo contrario que podemos ver en las invasiones o en las guerras de Medio Oriente. Pudiéramos hablar de varios métodos, ya se me está acabando un poco el tiempo, no quiero extenderme más en el video, pero hablamos de métodos prohibidos cuando hablamos de la pérfida, cuando hablamos del terror o del terrorismo, de los ataques indiscriminados y del uso de armas químicas y bacteriológicas. Bueno, profesora, compañeros, espero que hayan entendido.